¿Estás pensando en entrar al mundo de las cámaras de acción? ¿Pensaste en comprarte una GoPro? ¿Sos usuario de la GoPro y en algún momento te falló? Quédate que este video es para vos. Sean muy bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Martín y esto es Paseando. Si bien este video va a hablar un poco de lo que son las fallas, los errores, los problemas que tiene la GoPro Hero 8, quiero destacar que para mí es una de las mejores cámaras de acción del mercado y que la verdad que estoy muy satisfecho con la cámara. Ahora, también como digo esto, espero que este tipo de fallas y errores sean contemplados. Bueno, para la 9 algunos siguen existiendo, pero quizá para la 10 esto esté completamente solucionado. Bueno, como primer inconveniente, falla o problema que podemos encontrar en la Hero 8 es que se prenda sola. Y obviamente con lo que todo esto conlleva a que se gaste la batería. Ya de por sí se gasta bastante rápido. Pero bueno, no entremos en este tema, que es otro de los errores. Y como me pasó a mí, que empiece a grabar sola. Entonces la solución a esto es obviamente siempre mantener actualizado la aplicación Quick en nuestro smartphone, que está disponible en las tiendas de Android y de Apple. Si no, la solución sería restaurar los valores de fábrica. Otro punto negativo, tal como le decía antes, es que se descargue muy rápido la batería y también que se descargue estando apagada. Mucha gente me lo ha comentado. Esto es normal en este tipo de cámaras. Esperemos que en la 10 este tema esté un poco más solucionado. Podemos ahorrar energía con algunos tips que les voy a estar dando en otro video, porque si no se me va a hacer muy extenso. Pero lo que sí, mi consejo en este momento es estar prevenidos frente a esto. Entonces, lo primero es chequear cómo se encuentra la carga de nuestra GoPro antes de ir a grabar o de ir a hacer algunas tomas. Lo otro es llevar varias baterías, no quedarse con una o con dos, que es lo que trae la caja original, sino quizá equiparse con 2 o 3 más. Para agilizar también podemos tener el cargador dual, que carga de a 2 baterías a la vez, y también podemos tener el supercharger originales, ambos de GoPro, lo que me lleva al próximo punto. Bueno, los accesorios de GoPro son caros, bastante caros. De hecho, el supercharger del que les hablaba en el punto anterior está 60.000 pesos chilenos. Es un cargador. Quizá la única solución es registrarnos en GoPro.com, que vamos a obtener los accesorios de GoPro a la mitad de precio en algunos casos, y también tiene beneficios para comprar cámaras nuevas y demás. Es un tema también el hecho de estar pagando todos los meses una cuota para GoPro. Quizá la única solución en vista sería la copia de estos accesorios, de los cuales, si les interesa, les hago un video explicando qué accesorios hay en copia, que hay un montón y tengo bastantes. Otro de los problemas que esperamos que se resuelva en GoPro 10 es que la cámara se calienta mucho. Esto no solo pasa con esta, sino que pasa con el resto. Obviamente los que usamos, los que ya la conocemos a la cámara, sabemos que esto es normal, pero bueno, una persona que se la compra por primera vez espera que esto no suceda, digamos, no espera que se caliente tanto. Es por eso quizá también hablándole a los nuevos usuarios de GoPro es que no se preocupen, lamentablemente, que esto es normal. Lo que podemos hacer para bajarle un poco la temperatura es dejar de filmar y sacarle la batería y dejarla descansar 15 o 20 minutos. Siempre teniendo en cuenta y los cuidados necesarios al momento de sacar la batería, que no estemos con los dedos mojados, ni mucho menos, ¿sí? ¿A quién no le pasó alguna vez hacer una super toma y que se corte porque sí o que se apague la cámara? A todos nos ha pasado. Quizá para esto no hay una solución tan concreta. Lo que sí es súper recomendable tener actualizado siempre el Quick de GoPro en nuestro smartphone. Esa sería la única solución. Sinceramente no sabemos por qué sucedan estas cosas, pero bueno, esa es la solución hoy día para este tipo de problemas. Bueno, otro de los errores que he tenido fue utilizando el Media Mode de GoPro. Al conectarle un mic externo, me grabó
el audio entrecortado. De todos modos, la solución a esto, si les llega a pasar, es luego de conectar el Media Mod a nuestra cámara GoPro, lo recomendable es también actualizar el Quick de GoPro. Si esto sigue sucediendo o es algo que se manifiesta bastante seguido, lo recomendable ya es ir directamente a nuestra memoria SD. Quizá eso es lo que esté fallando. Y como último fallo, problema, error que me grabó, se los voy a estar mostrando. Como pueden ver, es un problema raro, extraño, parece como de fantasma, pero no. La única solución, lo mismo, actualizar el Quick de GoPro y si no, ir directamente a la memoria SD, limpiarla o cambiarla y probar qué es lo que sucede. Pero bueno, no más que eso. Bueno, espero que todo este video haya sido de utilidad para ustedes, usuarios de GoPro, próximos usuarios de GoPro. Si les gusta este tipo de videos, por favor háganmelo saber con un like. Suscríbanse al canal si les interesa este tipo de contenido. Muchas gracias por haber visto este video y hasta el próximo.